Aclaración. En este vídeo no quiero molestar o afectar a alguien que pertenezca a esta religión ni quiero que piensen que soy algún fanático evangélico, ni de otra religión ya que no pertenezco a ninguna, así que no estoy sesgado. Aclarado esto procederé con el vídeo. Hola amigos de YouTube, hoy les hablaré de un tema muy polémico, y que puede herir susceptibilidades, ya que desde niños nos inculcan la creencia a alguna religión la que ya por obediencia o respeto adoptamos. Pero el asunto se complica cuando vamos creciendo y nos damos cuenta que existe un abanico de religiones. Y entre las religiones cristianas, por mencionar algunas, se encuentran la religión católica, la evangélica protestante, en la cual ésta se divide en evangélica bautista, adventista del séptimo día, entre otras. Están también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová, de las cuales hablaré en otros vídeos, pero en concreto me centraré en una. Es la religión que más adeptos tiene. De hecho, fue la religión impuesta por la fuerza a los indígenas prehispánicos, Ciesa, la religión católica apostólica y romana. Los que profesan esta religión afirman que fue el mismo Jesús el que le dijo a Pedro: en esta roca edificaré mi iglesia, caso que es incorrecto afirmar, y a continuación el porqué de su error. Una vez que Jesús dejó este planeta, sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se le llama comúnmente la iglesia primitiva, pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas de los discípulos de Jesús. Esta iglesia primitiva vivía y practicaba las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos, de hecho la cristiandad se vivía en secreto, ya que era perseguida, y para el Estado romano la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía miedo, pues podían perder el control total de sus súbditos. Por ello el Estado romano reunía a grupos de cristianos y los dejaban para ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público, de modo de entretener a su pueblo y de provocar terror, y con ello que el cristianismo se dispersara. A pesar de estos crímenes, el cristianismo crecía y el imperio romano mermaba. Los césares ya casi no eran tales porque ya no les quedaba poder. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino ya había sido sobrepasado. Esto lo obligó a promulgar su famoso entre comillas decreto de tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran a la luz pública. Incluso Constantino cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre a todas las deidades reemplazándola con nombres entre comillas cristianos. Por ejemplo, Venus pasó a ser la Virgen María, y a Cupido le llamó Jesús. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos de modo que la gente les venerara. Aquí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los verdaderos cristianos de entonces se dieron cuenta de que Constantino estaba creando un monstruo y huyeron de Roma manteniéndose en la clandestinidad por cerca de 1000 años. Cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice máximo e hizo de él un segundo papa. En el año 330 Constantino se fue a Bizancio, en la actualidad Turquía. La transformó un poco y la llamó Constantinopla, manteniendo lealtad al sistema católico romano. Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la Iglesia Católica Romana, puesto que Roma dominaba el occidente y Constantinopla el oriente. Constantinopla se transformó en la capital de la Iglesia ortodoxa. De este modo Roma y Constantinopla se convirtieron en enemigos mortales. La historia de la Iglesia Católica Romana fue desde sus inicios una máquina de sangre y muerte. Por ese entonces Roma ya era asidua de las macabras cruzadas en las cuales en nombre de la autoridad de la Iglesia Católica asesinó a miles y miles de seres humanos. Es así que en el año 1204 la Iglesia Católica Romana dirigida por el Papa Inocente III embiste a su hija, la Iglesia Ortodoxa, invadiendo a Constantinopla. Los soldados mataron y masacraron, sin embargo algunos líderes ortodoxos escaparon de sus manos, maldijeron al Papa, y se alejaron de todo control de Roma y el Papa. Con el paso del tiempo, la Iglesia ortodoxa quedó bajo la protección del zar de Rusia. Esto provoca que más tarde la Iglesia católica, a través de su poderío, sentencie a muerte al zar de Rusia. Aunque queda mucha tela que cortar, hasta aquí llegaremos con este período histórico para pasar a entregar 10 detalles que te demostrarán cómo la Iglesia Católica y sus sacerdotes, curas, vicarios, papas, obispos, arzobispos, monjas, etc. son los pinceles a través de los cuales Satanás logra sus propósitos con quienes prefieren creerle a los hombres y no a Dios.
Constantino crea la institución católica de modo de unificar las religiones existentes y crear un estado-religión. De esta mezcla de religiones nace una serie de ritos satánicos que se extienden hasta hoy en día. 1. La adoración, respeto y culto por imágenes. La Biblia establece claramente en Éxodo 20:4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La Iglesia Católica posee un sinnúmero de imágenes a las cuales sus fieles se arrodillan, encienden velas, etc. Todas ellas son imágenes satánicas que te conectan con el mal aun cuando parezcan ser imágenes piadosas. La adoración es inducida desde la más tierna infancia, basta notar a los bebés cuando les cuelgan toda suerte de chapitas y santitos para que no le hagan mal. La Iglesia Católica engaña a sus adeptos con la veneración de imágenes de supuestos santos. La Iglesia Católica engaña a millones al cambiar la palabra adoración por veneración de santos, pero es exactamente lo mismo. Es optar por elegir a una imagen que no habla, ni oye, ni se mueve. En vez de elegir Dios. 2. Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Constantino. La tumba de Pedro no está en Roma, fue encontrada en Jerusalén. El Señor Jesús nunca dijo sobre Pedro edificaré mi iglesia, sino que dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia refiriéndose a sí mismo como roca o piedra angular desechada por los edificadores. Salmo 118:22. Pero el culto creado por Constantino fue muy hábil con la ignorancia de la gente y lo sigue siendo hasta el día de hoy. 3. Las cruzadas. Las cruzadas comenzaron como una forma a través de las cual la Iglesia Católica pudiera apoderarse de Jerusalén para establecerse ahí. Obviamente no logró establecerse en Jerusalén, pues debía cumplirse la profecía que menciona que la gran ramera se establecería en la ciudad de las 7 colinas. En Roma. Apocalipsis 17. Las cruzadas tenían como propósito la exterminación de judíos, árabes y todo lo que se interpusiera entre esta máquina de muerte y poder, y su deseo enfermizo por el control. 4. La Santa Inquisición. El llamado Santo Oficio fue el nombre utilizado por esta institución satánica para acusar a verdaderos cristianos de brujería y quemarlos en la hoguera. Recordemos que los verdaderos cristianos debieron de estar ocultos por un largo período y de acuerdo a la agenda de expansión del romanismo, debían ser exterminados. Durante este oscuro y sangriento período la Iglesia Católica decretó la prohibición de leer o poseer una Biblia bajo pena de muerte. 5. La adoración a María y el Niño Dios. La adoración de María proviene de la religión babilónica. A María la Iglesia Católica le llama la Reina del Cielo. La Biblia ya menciona a entre comillas esta Virgen María en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Leer Jeremías 44 y ver lo que Dios piensa de esta entre comillas reina. La Virgen María con el niño en sus brazos ya se adoraba miles de años antes de Cristo. En ninguna parte de la Biblia se menciona que se debe rendir algún respeto especial a María. Tanto es así que Jesús la llamaba mujer. Cualquier reverencia a María es solamente una forma de reverencia a Astarte, Astoret, Astarot, Venus, Afrodita, etc. El mal llamado Niño Dios no es sino otra malévola representación del Dios Sol en brazos de su madre. 6. El purgatorio. En ninguna parte de la Biblia se menciona tal lugar. Se trata de un malvado invento de mentes codiciosamente enfermas para conseguir dinero vendiendo indulgencias. Con este invento el culto romano logró conseguir tal cantidad de riqueza que asqueados por la corrupción algunos valientes católicos se opusieron a esta organización, entre los que destaca Martín Lutero. Hay que hacer notar que cuando se inventó esta mentira, el sacerdote católico decía que cada vez que una moneda caía en la alcancía, un alma salía del purgatorio y llegaba al cielo. 7. La hostia. El origen de la hostia se remonta al origen del culto babilónico. Para poder entenderlo debemos remontarnos a la historia. Según el culto babilónico, Nimrod estaba casado con Semiramis, la actual Virgen María, y dio a luz un hijo engendrado por un rayo de sol, Tamuz. Semiramis ofreció a su hijo como libertador de la tierra. Tamuz, sin embargo, muere por el ataque de un jabalí salvaje en su edad adulta. Ante la muerte de Tamuz, Semiramis llora por 40 días dando origen a la cuaresma, tras lo cual se celebraba la resurrección de Tamuz intercambiando huevos. A Semiramis se le veneraba ofreciéndosele una hostia. El acto litúrgico a través del cual el sacerdote levanta una hostia redonda es un acto que se realizaba ya en Babilonia. En ninguna parte de la Biblia el pan que Jesús partió era una hostia. 8. Semana Santa y Navidad. Personas que se autonombran cristianas, hoy en día, practican y son partícipes de festivales babilónicos.
Por ejemplo, en la fecha de entre comillas Semana Santa se celebra el festival de Istar cuyo consorte murió un viernes y fue resucitado un domingo. Este consorte a menudo era nombrado de varias maneras, tales como Atis en el oeste o Adonis de los griegos u Orfeo y Dionisio entre los griegos o Baco entre los romanos. El día exacto de conmemoración de muerte y resurrección de Cristo Jesús no coincide con la fecha que programa la Iglesia pagana, pues no coincide con el 14 de Nisan de acuerdo al calendario lunar. El comer pescado en esa fecha no es bíblico. Es solo otra forma de control y manipulación de este culto. La celebración de la Navidad no es bíblica. Se trata de otra celebración babilónica, solsticio de Navidad. La Biblia no menciona celebrar o conmemorar el nacimiento de Jesús. Solo menciona celebrar y conmemorar su muerte y resurrección, o sea, el 14 de Nisan. El 25 de diciembre se celebraba el Sol Invictus, o sea, el invencible Dios Sol. 9. Los santos y los milagros. La Iglesia Católica tiene cientos de santos. Los posee de hasta 3 o 4 santos en un solo día, basta mirar el onomástico en el calendario. Los tiene de todos los gustos, sabores y colores. La idea de que los santos son intercesores entre Dios y los seres humanos es una mentira muy arraigada y lamentablemente muchas personas aún están en ignorancia. Basta leer 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo demonio tiene la capacidad de crear milagros. Vírgenes que lloran sangre, estigmas, apariciones de la Virgen, fantasmas, recuperaciones milagrosas provocadas por tal o cual santo, son solo señales para que abramos los ojos y veamos lo que realmente son producto de la mano de Satanás y de sus sirvientes. Cada vez que asocias y atribuyes un milagro a un santo, a tal o cual virgen, a tal o cual santa, estás haciendo lo que el demonio desea que hagas, que rindas culto y honor a cualquiera, menos a Dios. Recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados del cielo. Ellos tienen capacidades y poderes. Y no creas que son pocos. El demonio tiene consigo a una tercera parte de los ángeles con él. El demonio tiene poder en la tierra, así como sus ángeles, de modo de extraviar y engañar a la humanidad. 10. La Iglesia Católica usa muchos símbolos satánicos. A continuación veremos algunas de las muchas imágenes satánicas que utiliza la Iglesia Católica. La cruz invertida es uno de los símbolos más usados por los satanistas. Aquí podemos verla en el trono del Papa. La estrella invertida en las ventanas de iglesias católicas. Junto con la cruz invertida, la estrella o pentagramatón invertido son los símbolos más usados en el satanismo. La mitra que usan los papas y demás miembros de la Iglesia Católica se remonta a la vestimenta de Nimrod, el rey babilónico, y que representaba a Aragón, el dios pez. En esta imagen podemos ver el origen de una de las imágenes más famosas del catolicismo. La adoración a la Reina del Cielo, la Virgen María, y el entre comillas niño Dios es una adoración de origen satánico y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tammuz al hijo. En China se le llama Xingmo, que literalmente significa Reina del Cielo. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris Horus al hijo. En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó Venus a la madre y Cupido al hijo. Entre muchas más. Recordemos que el último de los Césares, al proclamarse sumo pontífice, solamente cambió los nombres a sus antiguas deidades. La Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17 y 18. Existen muchas más pruebas y símbolos, pero estas son los más importantes. Bien amigos, me despido de ustedes hasta la próxima.